Un saludo a todos. El día de hoy nos encontramos con Fabián Salazar, director de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Indoaméricas de Quito. También nos encontramos con Stefan Kroh, experto consultor de la cooperación alemana y que ha trabajado con la Secretaría de Derechos Humanos. Especialmente estamos el día de hoy con mi persona, Milton Rocha, como docente de Indoamérica, para tratar un tema muy importante, una investigación que se ha llevado a cabo sobre productividad judicial en el ámbito penal. Más o menos el rango de esta investigación ha sido entre el 2014 al 2019. Bueno, queremos empezar, más allá del saludo, directamente a la conversación con Fabián, sobre el trabajo colaborativo que hemos llevado y también sobre especialmente el informe de investigación que ha concluido, es decir, los aspectos más generales, su incidencia. De acuerdo, entonces, Estefan, muchas gracias por estar con nosotros, igualmente Fabián. Gracias, Vito. Estefan, quisiera comenzar sobre todo por el antecedente del informe, que es esta idea de la investigación. O sea, de dónde parte, cómo te vinculas con el Ecuador, estos aspectos que quizás uno dice, de dónde nace mi motivación para hacer esta investigación. Si nos puedes comentar eso. Claro, por supuesto, esa de verdad es una pregunta bastante importante. O sea, toda la idea de esa investigación en el marco más amplio, productividad judicial, acceso a la justicia, garantías judiciales, nace básicamente del problema de todo del conjunto de las reformas penales, de las reformas procesales penales que se han dado en los últimos 20 años aquí en la región. Para evaluar, para ver qué exactamente ha pasado ante estas reformas, o sea, sobre todo en Estados Unidos, a través de USAID, a través del Banco Mundial, del Departamento de la Justicia, gastaron muchísimo dinero, alrededor de $300 millones, en reformar, sobre todo aquí en la región, el proceso penal. Eso empezó en Chile después de la dictadura. Chile después de la dictadura era una forma de laboratorio para la implementación de las reformas procesales penales y después vino por toda América Latina. Pero me parece que a pesar de todas esas reformas, no solamente es mi criterio, yo creo que es como de conocimiento más amplio, más profundo, que todavía la región sufre, parece, de ciertos como problemas en cuanto al tema de la justicia. Solamente es a través de las cifras, o sea, la región América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo, más allá de las regiones donde hay guerras. O sea, digamos, en la zona relativamente pacífica, donde no hay guerras obvias, como digamos en Afganistán, etcétera, etcétera, la región es sumamente peligrosa en cuanto a las tasas de homicidios y robos violentos y todo eso. Y al mismo momento se puede notar que las garantías judiciales, los derechos humanos, el debido proceso, todos los derechos humanos en el marco del debido proceso todavía tienen como una posición relativamente débil. Sí, y eso era como básicamente la idea de ese estudio que pasó concretamente con las reformas procesales penales en el Ecuador. O sea, a mí no me interesa el nivel legislativo, el nivel de las normas. O sea, todos nosotros podíamos leer el CUIP, la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero lo que me interesaba más era cómo es la realidad. ¿Qué exactamente está pasando en las audiencias de flagrancia, en el marco del procedimiento directo? ¿Qué dicen los afectados, o sea, las personas procesadas, sobre su experiencia con el procedimiento abreviado? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí yo llevo 3 años ahora en el Ecuador. Yo empecé en la Defensoría Pública en el marzo-abril del 2017. Y en la Defensoría Pública hemos realizado una investigación igualmente empírica sobre la prisión preventiva, sobre la realidad de la prisión preventiva, cómo fundamentan los jueces en las unidades de flagrancia sus autos dictando prisión preventiva. Eso cumple
con las expectativas de la Constitución en cuanto a la motivación, a la fundamentación, todo eso, qué exactamente es la posición jurídica de la persona procesada ante la solicitud de la Fiscalía sobre la prisión preventiva. De verdad, como dice la Constitución, la prisión preventiva es la excepción, como debería ser, o más bien es la regla. Es todavía una pena anticipada, etcétera, etcétera. Ese también fue un proyecto bastante amplio. Hemos también analizado, no sé, miles de casos, de expedientes. Y luego empecé a trabajar en el ex Ministerio de Justicia. Ya sabemos que no tenemos en el país un Ministerio de Justicia, sino en la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí empezamos, como una de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, es evaluar el acceso a la justicia. Y bueno, básicamente en esa competencia se radica la investigación actual que podemos presentar hoy. Acceso a la justicia, garantías judiciales. O sea, yo estoy pensando sobre todo en el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos y sobre todo acceso a la justicia, el papel, la facultad de la persona procesada en el marco de los procedimientos directos y abreviados. De acuerdo, entonces, sí. A tu investigación has titulado Derecho a la vulnerabilidad del derecho sobre las garantías judiciales y lo has tratado desde manera empírica sobre el procedimiento abreviado, sobre las unidades de flagrante, ¿de acuerdo? Y más o menos ya nos estableces un esquema teórico bastante bueno de qué estamos tratando. Acceso a la justicia, el debido proceso. Tienes otros componentes también de informe mucho más específicos, no sé si quieres comentar estos componentes teóricos mucho más claros, los reparos que tienes a este tipo de procedimientos. Sí, claramente. O sea, este también es bastante amplio, este reparo. O sea, yo no soy la primera persona teniendo reparos ante esos tipos de procedimientos, pero yo parto de la sociología del derecho, de la teoría del derecho. O sea, la escuela del pensamiento penal de la cual yo provengo es más la teoría absoluta. De pronto lo he notado en mi apertura teórica que yo no soy gran amigo de las teorías relativas en cuanto a la pena. O sea, yo no creo que a nivel individual la pena tenga muchos beneficios, ni para la víctima, ni para la persona condenada, ni para la sociedad. O sea, no se puede medir como el efecto de la pena como con un termómetro o medir como, no sé, otra cosa, como un laboratorio. Aumentamos las penas y automáticamente un año después tenemos más seguridad. Así no funciona. Y, perdón, yo soy como alemán un poquito más directo, de parte que ustedes latinos. Solamente miramos la situación real en las cárceles del país. O sea, no podemos hablar de una rehabilitación social, francamente. O sea, rehabilitación social no hay. Entonces, todo tu cuestionamiento viene a partir de asumir una postura más sobre la comunicación. O sea, mi postura nace o parte de la idea de la pena, el proceso penal, es más una forma de comunicación sobre expectativas normativas. O sea, esto todo viene de Hegel, de la filosofía del derecho, de la ilustración, y luego ha sido retomado por el sociólogo Niklas Luhmann, que dice básicamente el delincuente a través de su delito está cuestionando la norma, poniendo en duda la validez de una norma, de una expectativa normativa. Y la reacción del Estado frente a este cuestionamiento en la forma de la pena es reestablecer la validez de la norma cuestionada. Es como una pregunta-respuesta, ¿sí? Así lo entiende toda una escuela. Y así podemos entrar más bien como, a mi modo de ver, el núcleo, la base de un derecho penal. O sea, un derecho penal no puede lograr mejorar,
corrección, rehabilitación social, satisfacer a la víctima. O sea, todos esos aspectos sí tienen su justificación, pero de una forma como inferior ante el aspecto mucho más importante, establecer una paz alterada a través de la afirmación de una norma. Y así, una norma firmemente establecida en una sociedad sirve para la orientación de las actuaciones de los ciudadanos. Así, a través de ese marco normativo, la norma se realiza en la realidad de la vida social. Si una norma tiene como validez y sirve, o sea, tiene firmeza, de esa manera los ciudadanos, el pueblo en general, se puede orientar en sus actuaciones de la vida cotidiana ante esa norma. Y eso es, en muy pocas palabras, claro, eso se puede como profundizar horas y horas, pero en muy pocas palabras, eso es la idea, o mi idea sobre el derecho penal. De acuerdo, entonces, esta postura que tú presentas del derecho penal de alguna manera tenía que aterrizar en la realidad y en la realidad ecuatoriana, y por eso ofreces un estudio empírico bastante fuerte. No sé si quieres comentarnos más o menos cuál ha sido tu campo de observación, el universo que has tomado en cuenta, sí. Cuáles han sido las variables, estos indicadores más fuertes que tú consideraste para decir, mira, o sea, la justicia está de esta forma en el ámbito penal, en cuanto al proceso y en cuanto a las garantías judiciales. Exactamente. O sea, ahí, partiendo de ese marco teórico, podemos cuestionar o preguntarnos por qué generalmente en América Latina, pero también aquí en el Ecuador, la norma tiene tan poco valor en general. O sea, si miremos la vida social aquí, no solamente el tránsito, sino muchos aspectos de los políticos, de todas las esferas de la sociedad, se puede como observar un poco valor ante la norma, ante la Constitución, los derechos humanos, o sea, en todos los niveles. Y esa es la pregunta. Por ejemplo, a través de esos procedimientos abreviados, a través de la conciliación, se puede lograr, o el derecho penal puede cumplir su función a través de estas salidas rápidas y supuestamente fáciles. Ahí tengo como una gran interrogación. Yo lo dudo, yo no lo creo. Eso fue la hipótesis con la cual empezamos a investigar el alcance, la trascendencia del procedimiento abreviado, de la conciliación, el procedimiento directo, porque todo eso son como procesos penales, como se dice, desconfigurados o mutilados. O sea, la idea de un proceso penal, a mi modo de ver, es a través, en el marco del debido proceso, se llega a una aclaración de la verdad de los hechos imputados por la Fiscalía. Es como un juego de poderes, de papeles que llegan, bueno, de verdad lo que ha sostenido la Fiscalía en la formulación de cargos, en este caso, es la verdad o no. Y solamente si la información de la sociedad, a través, por ejemplo, de una denuncia, etcétera, llega a como un proceso, un debido proceso, como se dice, se puede aclarar la verdad, se puede cuestionar si la norma ha sido puesta en cuestión por el delincuente o no. O sea, es una comunicación sobre normativas, expectativas normativas y sobre el fenómeno vital. O sea, lo crucial, la coronación de un proceso penal es la práctica de la prueba. Mira, de verdad, ¿qué exactamente ocurrió en aquella noche? Lo que no se ve en este tipo de delitos. Exacto. De las vulneraciones. De procedimientos. Así es. O sea, en la conciliación, en el procedimiento directo, en el procedimiento abreviado, no tenemos esa forma de aclaración de la verdad. O sea, para mí, modo de ver, crucial para el derecho penal es la verdad. Sin verdad no hay justicia. O sea, la sociedad, no la víctima, no solamente el imputado, la sociedad merece saber
tener claridad sobre la verdad. ¿No? Y lo que se construye en este trabajo realmente es que muchas personas, por la necesidad de tener una respuesta del Estado, por el miedo a quedarse mucho más tiempo dentro de los centros de rehabilitación, se acogen, vulnerando todo tipo de derechos y todo tipo de preceptos que no solo la Constitución manda, sino también los parámetros internacionales, que es lo que Exactamente. logramos evidenciar en esta investigación. Y la misma idea del derecho penal. Por ejemplo, en todo el mundo, las comisiones de verdad, sea en África del Sur, sea en Colombia, sea en ex-Yugoslavia, la idea no es solamente castigar a los victimarios de la manera más rápida y más barata posible, sino la sociedad, las víctimas, tienen como el derecho de saber qué ocurrió, y si un proceso demora 5 años, se demora 5 años. ¿Sí? Por ejemplo, en Alemania, es un pequeño detalle, teníamos como un grupo racista que mató a inmigrantes intencionalmente, o sea, buscaban como víctimas migrantes de Turquía, de África del Norte, y bueno, al acceso de la policía, los 2 tipos se suicidaron, pero sobrevivió la ayudante, la amante de ella. Y eso fue un proceso penal, aunque todo el mundo sabía desde el primer día que ella es culpable, como cómplice. No cabían dudas. Se llevaba a cabo un proceso que se demoró como 2 o 3 años, y la sentencia tiene 3.000 páginas. Y se puede, desde como la eficiencia, entre comillas, de un proceso penal, se podría decir, bueno, eso, el mismo resultado, la sentencia condenatoria, hubiésemos podido lograr en 2 o 3 días de audiencia, y el Estado hubiese ahorrado $100,000. No es la idea de la justicia. ¿Sí? O sea, para mí, justicia es trabajar sobre la verdad y aclarar incluso las diferentes responsabilidades que había. En ese caso, en Alemania también había como una responsabilidad de la policía por negligencia, del servicio de la inteligencia y todo eso, ¿sí? Eso hay que aclarar, ¿no? Y como tú dices, ¿sí? En el procedimiento abreviado, en la cancelación, no hay eso. O sea, es como, a mí un modo de ver el alcance o la popularidad del procedimiento abreviado ante las reformas procesales penales en América Latina es como una forma de exageración o malentendido, que a través de esos procedimientos no se puede lograr lo que es pacificación, justicia, restablecer una paz alterada, etc. O sea, no iría más allá de cifras, porque tú puedes haber notado que lo más importante aquí en Ecuador es establecer cifras, pero no establecemos la verdad. Y te digo, Esteban, que es tan importante lo que tú acabas de decir, que tú no te cierras a una teoría absoluta, no te cierras, siendo alemán, que es tan importante para la universidad, para nosotros, no te cierras a una sola visión teórica como muchos tratadistas lo hacen aquí en Ecuador, sino que tú tienes una amplitud de observar realmente hacia dónde quiere llegar la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos por respuesta? La vulneración que tú hablas de las garantías es impresionante. Es decir, que desde que se dio la transformación, desde el 2014, que viene esta transformación del Código Orgánico Integral Penal, no hemos llegado a tener los resultados de los preceptos y las garantías que tanto se habla, como tú mismo lo manifiestas, los instrumentos supranacionales, la propia Constitución, y entonces no estamos obteniendo penalmente un resultado para la sociedad. Y pues esta investigación nos permite entender, porque es en base a procesos que se han dado dentro del Ecuador. Entonces es muy, muy importante, interesante que una persona, un ciudadano alemán, nos haga ver que las teorías no dejan de ser teorías escritas por los hombres y que la teoría propia que debemos tratar es realmente la búsqueda de la verdad en beneficio humano, ¿sí? Entiendo así. Exactamente, y creo que también por esa predominancia o por como la popularidad de esos procedimientos se puede explicar, incluso partiendo de una teoría o sociología del derecho penal,
porque el derecho penal, lo normativo general en el país tiene tan poco valor, porque a través de esos procedimientos, digamos, el utilitarismo no se da como una reafirmación de lo normativo. Si miremos, por ejemplo, nosotros hemos observado 85 audiencias de flagrancia y procedimiento directo en la unidad de flagrancia en La Patria, y siempre buscaban como soluciones a través de aclarar la verdad. O sea, muy pocas veces se daba algo como una práctica de la prueba, un interrogatorio de los policías que tuvieron a las personas. Siempre se buscaba como la conciliación. Listo, la radio tenía un valor de $200, presentábamos factura, entonces él paga $200 aquí, $100 ahí, y listo, salimos. Eso como, pero ese chanchullo no es digna a una justicia, ¿sí? Así no merece el nombre de justicia. Es una palabra acertada que le dices. Chanchullo. Has acogido. Sí, eso fue una de las primeras palabras que aprendí. Y realmente, o sea, tu visión es humana. Estamos en un periodo, yo no llamaría de crisis, sino en un periodo donde el ser humano aprende a convivir con este tipo de actos que en el mundo aparecen. Y tú hablas de la norma, que el Ecuador, o sea, realmente los ciudadanos podemos tener miles de normas. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal, una Constitución, tenemos parámetros internacionales, pero no damos esa validez. Porque la norma simplemente, después de esta investigación, resulta que ha sido vulnerada. Porque lo importante es que la norma sea simplemente un parámetro para que los ciudadanos podamos actuar y convivir con el respeto a la dignidad de las personas. Ahora bien, te pediría, Estefan, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos ha tocado llevar a nosotros, que ni tú ni yo pensamos haberlo vivido, ¿cómo aplicarías el derecho penal en este esquema? Si no se pudo respetar la norma antes de la pandemia, conforme los resultados de esta investigación, ¿cuál sería tu consejo para los abogados, alumnos que puedan manejar este esquema? Bueno, ¿cómo superar la pandemia? Tampoco tengo respuesta, ¿no? Pero, más allá de superar la pandemia, ¿cómo aplicaríamos estos esquemas procesales, penales? Sí, ahí tengo un par de observaciones o recomendaciones. O sea, antes quería como mostrar un poquito más los hallazgos, y luego me gustaría entrar, digamos, en lo que se debería hacer, que se podría hacer para mejorar, digamos, la validez de la norma en general del país. O sea, uno de nuestros resultados es que lo que me parece como más grave de todo es que la realidad del derecho penal en el país se concentra en la lógica de la flagrancia. Lo que quiere decir que alrededor del 75% de los procesos penales con resultado quiere decir sentencia condenatoria, ratificación de la inocencia, incluso conciliación, procedimiento abreviado, o sea, todo cuando se concluyó, más allá del sobreseimiento o del archivo de los casos, se daba en la lógica de la flagrancia. Es decir, supuestamente un delito flagrante, detención dentro de las 24 horas, audiencia de la calificación de la flagrancia, formulación de cargos, presión preventiva y después casi siempre el procedimiento directo si son menos de 5 años, ¿no? Y eso implica que en el 75% de los casos analizados no hay una investigación propia. La investigación previa. Que juega mucho el factor del tiempo. El tiempo. Básicamente son las diligencias. Se realiza dentro de las 24 horas. ¿Y cómo es la situación en las unidades de la flagrancia en cuanto al acceso a la justicia? O sea, digamos, el 75% de la justicia penal se realiza dentro de la lógica de la flagrancia. En conclusión inversa, el procedimiento ordinario,
una investigación previa que se puede demorar 30, 60, 90 días, dependiendo del delito. Y todo eso es la excepción. O sea, todos los esfuerzos del sistema penal en el país se reducen a la flagrancia. ¿Y qué quiere decir flagrancia? Bueno, antes de eso, de los delitos que no entran a través de la flagrancia al sistema judicial penal, el 75% es archivado. Es decir, que básicamente eso demuestra la debilidad de la investigación. De todo lo que es a través de policía judicial, todo es como la investigación ante una denuncia. Si a mí me asaltan, el día después voy a la fiscalía. Después, ahí puedo presentar la denuncia, después tengo que entregar físicamente, 6 días después, tengo que acudir a la fiscalía otra vez, después yo tengo que llevar un papel a la policía judicial, 4 semanas después me llaman, 2 semanas después, o sea, no hay investigación. Es papeleo, es un trámite, pero no hay investigación. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Uno tiene que tomar 3 o 4 días. Yo como víctima, básicamente tengo que hacer el trabajo del Estado. Sí, ¿Y qué hace la víctima ahí? O sea, yo recuerdo cuando estuve de fiscal provincial, o sea, lo que dice Estefan es es una respuesta y unos resultados de investigación tan apegada a la verdad, porque ni siquiera proceden a presentar la denuncia. O sea, ya te robaron, como tú dices, no hay una respuesta del Estado, y es verdad. La víctima es la que está obligada a cumplir un papel que el Estado tiene por ley que cumplir. Sí, efectivamente, eso es lo que y lo que también es una preocupación mía y sí se refleja en la investigación es que, claro, a veces lo cuantitativo ya lo entendemos desde parámetros de eficiencia, de economía, de cómo está funcionando y qué es lo que salta a relucir dentro de la investigación, pero otra quizás de las conclusiones a las que tú llegas por el hecho de aplicar esta teoría más pegada a lo sociológico, a lo jurídico, tiene que ver con la cultura jurídica, que creo que es uno de los retos mucho más grandes que se presentan y creo que en todos los contextos de los países del mundo. La cultura jurídica debe tener un espacio dentro de esta investigación y qué es lo que ha llegado con respecto a esta cultura jurídica aquí. Ahí también tenemos que entrar, o sea, la cultura jurídica tiene mucho que ver con como yo lo llamo, la lógica de la flagrancia. Básicamente es una cultura del trámite frente a una cultura del litigio, en pocas palabras. Pero ahí no cabría más que una cultura jurídica, porque ya tenemos una estructura, una educación jurídica a lo que te queda, ¿no? Tal vez eso también tiene mucho que ver con la medición de la productividad en la Fiscalía, en la Defensoría Pública y hasta el Consejo de Judicatura. O sea, lo que nosotros hemos podido observar, que al obtener la base de datos del Consejo de Judicatura, sacando todos los casos supuestamente resueltos, mirando a través de una muestra representativa, examinando estos casos supuestamente resueltos, hemos visto que 1/3 de los casos es archivados, pero salen como casos resueltos. Y archivar un caso, con todo el respeto, no es trabajo jurídico. No, el archivo. Eso es un trámite. ¿Ya? Y ahí, pero los jueces pueden como sostener ante la ciudadanía, justificando su sueldo. Ya no, yo he resuelto, mira que 100 casos de este tipo. Sí, y mira que hay jueces para que archiven. Tú puedes constatar justo en el edificio de Fiscalía Provincial atienden como 2 o 3 jueces que se dediquen exclusivamente a archivar. Entonces, para mí, es una pérdida de recursos, como tú lo hacías, porque tendríamos 3 jueces que estuvieran resolviendo actos realmente para poder entregar la verdad a las personas, a las víctimas, y por sobre todo la verdad a una sociedad que busca ya vivir en un contorno humano, en un contorno visibilizado en favor y la tranquilidad de los ciudadanos. Exactamente. Y ahí vimos, eso tiene mucho que ver con la lógica, o sea, importante me parece la lógica de la flagrancia. O sea, ¿cuáles son los delitos que entran a través de la flagrancia?
es lo que ocurre en la superficie de la sociedad, donde uno no tiene que investigar, penetrar por la superficie, investigar por meses, etc. ¿Sí? Son como delitos urbanos, delitos en la calle, robos, hurtos, tenencia de drogas, esos delitos de tránsito, etc. O sea, básicamente, la realidad del derecho penal en el Ecuador, de no sé cuántos tipos penales hay en el COIP, efectivamente se aplica 5 o 6 tipos penales. El resto queda en la impunidad. Por la lógica de la flagrancia. Detención, después la persona entra a esa zona del aseguramiento transitorio donde el defensor público todavía no puede entrevistarse con la persona. El defensor público tiene que esperar hasta que el juez agenda la audiencia. Después el defensor público tiene como 5 minutos para preparar la defensa. Después el fiscal solicita la prisión preventiva y la defensa no pudo presentar los denominados documentos del arraigo social que ni siquiera salen en el CUIP. O sea, es como una fachada. O sea, eso no es defensa técnica. Yo lo que entiendo un poco detrás de todo eso, y quizás tratando de simplificarlo así como para un público, digamos, más estándar y que sea con el pueblo en general, digamos, o sea, gran información, un gran porcentaje de la justicia, cómo funciona, resulta en el facilismo del trámite. Tomo el tipo penal porque me resulta un poco más fácil para mí subsumirlo porque no tengo una carga de argumentación tan fuerte o de motivación tan fuerte. Quizás me remito solo al hecho de, por ejemplo, el parte policial, solo para la lectura de este parte policial y no llevarme a todo el hecho de la investigación, y aparte también que hablaríamos más de una justicia de la eficiencia, una justicia procedimental que solo trata de buscar los números, el resultado que no es el fin de la pena en realidad y de la justicia pena sobre la verdad, sino que es otra cuestión y estaríamos totalmente hablando de un tipo de jueces también detrás de todo esto. Y también, o sea, yo creo que eso es sumamente interesante lo que tú mencionas. Yo lo veo como una supervivencia de lo inquisitivo. O sea, la idea de todas las reformas procesales penales que se dieron en los últimos 20 años aquí en toda la región era superar la lógica de lo inquisitivo, llegar a la oralidad, al proceso adversarial, y etcétera, que hay como un juego sobre la verdad procesal y todo eso, ¿sí? Pero si observamos las audiencias de flagrancia, las audiencias de procedimiento directo, básicamente toda la actuación de los operadores de la justicia se limita a leer a voz alta el parte policial, porque más no hay. No hay más. No hay más. No hay más. En una audiencia no tienes nada más. Ahora, lo que tú dices es tan importante porque tú hablas, tienen 5 minutos para ver, a veces, muchas de las veces. Y cuando tiene la defensa pública, tiene audiencias seguidas, y tú llegas a una audiencia, a mí me han pasado personalmente, y te dicen, ok, este es el caso, y comienzan a conversar 1 minuto antes de que el fiscal formule, ¿no?, cargos, y ese rato tiene que tomar una decisión, una defensa. Entonces se constituye eso en un trámite de costumbre, en un trámite carente de conocimiento, hasta podríamos decir jurídico, carente de humanismo, porque te acostumbras a sustentar los típicos parámetros constitucionales y te basas en el artículo 76, 77, por tanto pido tal cosa. Sí. Claro, pero es una facha. Es una idea también de un peligro Es una que fachada. se refleja también en la investigación, porque toda vez que tú, claro, simplificas, tienes tiempos reducidos y probablemente tienes un gran número de personas que van a la prisión preventiva, por ejemplo. Pero con eso vulneras ya estás vulnerando algunos derechos de paso, o sea, el debido proceso. Digamos, o sea, intuitivamente uno prejuzgando, es decir, Más está vulnerando. Pero yo digo, claro, ya directamente al caso del procedimiento abreviado. O sea, cuando uno suma el procedimiento abreviado, o sea, ser tan simplificado que te determine la prisión. Claro, la prisión sabemos que ya anula muchas de las capacidades del ser sobre su consentimiento, el conocimiento, el derecho a ser escuchado. O sea, todas las restricciones que pueden estar detrás de esta privación de la libertad en ese contexto. O sea, ¿qué tanto de eso en tu investigación se refleja sobre acogerse al procedimiento abreviado? O sea, el tema del procedimiento abreviado es uno de los problemas más graves que yo veo aquí.
O sea, todos conocemos el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que está prohibido cualquier coacción de cualquier naturaleza, autoincriminación, coacción, todo eso. Bueno, y la situación también, hay que mirar cómo exactamente está la situación, por ejemplo, aquí en el Inca, cerca de aquí. La persona detenida puede preparar su defensa, tiene la capacidad de influir sobre la investigación, ¿no? O sea, el abogado viene como un par de días antes de la audiencia y dice, listo, la investigación no ha dado nada, entonces vamos a abreviarlo. Le explica en 5 minutos, o ya en las audiencias de flagrancia, las personas procesadas ni siquiera saben qué exactamente son los hechos imputados. O sea, muchas veces los jueces preguntan, ¿acepten los hechos imputados? Sí, voluntariamente. Sí. Esa es una fachada. ¿Consultó con su abogado? Y el abogado le dice, sí, es verdad. Sí. Es lo terrible que esto debe Es decir, más o menos un 90% de los casos casi. Exactamente, ahí voy. O sea, según nuestros hallazgos, en el 89% de los casos de la aceptación del procedimiento abreviado, la persona procesada no ha tomado la decisión en libertad. O sea, en otras palabras, es decir, la prisión preventiva sirve para obtener el consentimiento libre o voluntario del procedimiento abreviado. O sea, si la persona procesada se encuentra en libertad, la probabilidad que acepte el procedimiento abreviado es mínimo, mucho más bajo. Pero el 90% de los casos de procedimiento abreviado ya toman la decisión en la cárcel. O sea que el procedimiento abreviado está por encima del principio de inocencia. Sí. Y por ende está por encima de la libertad y me atrevería a decir incluso de la vida. Lo que tú manejas ahorita, ¿qué pasa en el Inca? Ya hablan 5 minutos. Ok, en este periodo, ¿qué pasamos? Sabemos que hay contagiados en la cárcel y del susto se someten a este tipo de situaciones. Por ende, se llega a determinar que el procedimiento abreviado vulnera en un 89%, si no lo diríamos en un 90%, la dignidad del ser humano. Totalmente. Más allá que no solo de las personas que están ahí, porque claro, es una peligrosidad de toda la sociedad. Está diciendo que estoy metiendo al 90% de las personas que probablemente puedan ser inocentes están asumiendo una culpabilidad, entre comillas, para estar en prisión. Porque no había alternativas. Exacto. Y eso ya es una coacción. Eso ya es coacción. O sea, simplemente es una fachada Yeah. Y eso es muy que grave. tenemos para decir que existe un sistema. Y estos son los sistemas que los alumnos no tienen que observar, sino que tienen realmente que a través de este esquema de trabajo que tuvimos con Estefan, tienen que darse cuenta de una realidad. No es el sistema el que te califica como persona, no es el dogma, la dogmática, las teorías como me acabas tú me diste un boom, porque escuchar a una persona, ya te digo, a un alemán decir más allá de la teoría para mí fue un sacudón. Pero eso que tienen que observar, te digo, porque ya no estamos para seguir construyendo o seguir siendo, no sé si suena dura la palabra, alcahuetes de un sistema que no funcionó, sino para dar una solución para los nuevos abogados, para un mundo mejor, porque ya no te das cuenta que ahora ya no podemos hablar de un esquema, de un territorio de Alemania, de España, de Ecuador. Es un mundo que necesita tener solución. Totalmente, y me parece muy importante subrayar que no solamente son los derechos de los imputados que estamos violando todos los días aquí, desde la detención hasta la ejecución de la pena, sino también de la sociedad. O sea, a través de recortar los derechos de las personas procesadas, aumentando las penas, no vamos a tener seguridad. Seguridad en el Ecuador tendremos a través de un derecho penal sano, bien hecho. ¿Sí? O sea, de esa manera no vamos a tener como una expectativa normativa firme.
no podemos recuperar una paz alterada a través de la electrometodología, necesitamos litigar. ¿Ya? Y la solución no es recortar los derechos, aumentar las penas, sino hacer las cosas bien. Y llegas a una misma conclusión que analizaba una investigación de las verdades y mentiras de los jueces en Estados Unidos. Y entonces es un libro muy conmovedor, que también llegan a la conclusión que hemos llegado a esta investigación, que se vulnera todo el esquema normativo, todos los principios, las enmiendas constitucionales terminan siendo vulneradas porque prefieren acoger un sistema de estos de negociación porque las penas son muy graves. Sí. Y entonces lo mismo está sucediendo acá en el Ecuador. Preferimos acoger un esquema de negociación, así seamos inocentes. Sí. Y somos testigos que a través de estos esquemas rápidos tenemos a inocentes dentro de las cárceles. Y no ganamos seguridad. Eso es lo grave. La norma por sí tiene un Estamos- fuerte. Sí, estamos perdiendo a los dos lados. Estamos violando los derechos de los imputados, pero tampoco tenemos seguridad. Y yo creo que Estados Unidos no puede informar como ejemplo para el sistema de derecho penal en América Latina. Eso no funciona. O sea, No incluso funciona. los profesores, los académicos de Estados Unidos lo saben que es un sistema fracasado. Es un sistema fracasado. Totalmente. Esa es una de las conclusiones Yeah, que terminan diciendo es un sistema fracasado totalmente. y no pueden poner ni siquiera como ejemplo. No pueden poner como ejemplo porque, ok, negociemos esto y tu dignidad, más allá de tu libertad, tu dignidad, el hecho del ser humano ha sido vulnerado simplemente por una costumbre que fue más allá de un derecho, bueno, como tú lo llamas, de un derecho penal que dé respuestas a través de la verdad. Sí, o sea, esa es otra lección aprendida que, bueno, espero que me perdone esta polémica, pero que no creo que Estados Unidos tenga mucho derecho de explicar a América Latina cómo debería ser su derecho penal. Ahí entramos como al aspecto más importante, un poquito más allá de las cifras y los problemas concretos, cómo debería ser la famosa legislación propia de un país como el Ecuador. Eso es el gran reto. O sea, yo solamente puedo poner un poquito el dedo en la llaga, como se dice, pero yo no puedo decir, ustedes tienen que hacerlo como lo hacemos en Alemania, o en Francia, o en Italia, o en Estados Unidos. Así no funciona. O sea, no se puede transportar un sistema de un contexto histórico, sociológico a otra región. O sea, Ecuador tiene su propia historia, su propia cultura, y eso es el pasado demasiado. Oye, y qué Exacto. importante, porque todos los tratadistas, me atrevería, no todos, pero la mayor cantidad de tratadistas penales ecuatorianos, lo que hacen es referencia a que, ok, en Alemania se resolvió de esta forma, en Colombia se resolvió de esta forma, y lo que hacemos es transportar una idea, en vez de optimizar nuestra propia idea. Yo parto, si nosotros tenemos, como tú dices, topando la llaga, tenemos una justicia indígena, que para mí es tan respetable, tenemos nuestra naturaleza, ¿no? Nuestro centro, de donde podríamos partir y realmente crear más allá de teorías, sino respuestas. Y lo que hemos hecho es exportar teorías, y traemos a miles de tratadistas, y es bueno eso. Pero, ¿y el aporte? O sea, puede enriquecer el debate. Y no tiene pie ni cabeza, o sea, no es coherente. Ahí hay una parte de, digamos, la teoría finalista de la acción que viene de Alemania, y después tenemos como una definición del dolo en el culto totalmente fracasado, y después tenemos otros aspectos de Estados Unidos, o sea, no es como un edificio coherente. También sucede eso bastante en la creación de la norma en el Ecuador, que Sí, es como... metes de todo un poco ahí para tratar de calzar cualquier cosa y lo vuelven imperativo. Y yo creo que lo que tú mencionaste, yo creo que una norma, o sea, el edificio normativo debería salir de como una situación concreta de un país. Si, por ejemplo, los derechos humanos de Europa vinieron de una pugna concreta de la burguesía naciente contra la aristocracia en el siglo XIII, etcétera, etcétera. Pero, o sea, una norma sale de
de una situación histórica concreta. Y no se puede sacar como un pensamiento penal y meterlo aquí en Ecuador con otro mundo, ¿sí? Eso no va a funcionar. Y yo creo que como el reto de la política criminal en Ecuador es buscar su propio camino algún día, o encontrarlo más bien, ¿no? Y claro, se puede escuchar lo que dicen los alemanes, lo que dicen en Estados Unidos, pero digamos con soberanía, que eso es interesante, pero no tenemos que tomar todo eso lo que dicen. Y eso es exactamente el error de todas las reformas procesales penales en los últimos años aquí en toda América Latina. Eso me parece como algo muy mal hecho desde los Estados Unidos, de USA. Ellos vinieron con la idea one size fits it all. O sea, es como un tamaño para todo. Lo que funciona en el estado de Nueva York, funciona en el Ecuador, en Uruguay y en Venezuela. Listo, aquí tienen $300 millones y a partir de mañana quiero ver que ustedes cambien sus legislaciones. ¿Eh? Así fue un poquito, ¿no? Así fue. Y el resultado tenemos ahora. O sea, estamos como muy mal. O sea, realmente no tenemos que ser creadores de lo creado, sino realmente tenemos que comenzar a aplicar nuestra propia realidad en función de un buen derecho penal. Exactamente. Y a través de la participación de la ciudadanía, o sea, algo que viene de la base de la sociedad, de la gente. Entonces, aquí lo que tú nos dejas una lección es cómo construir la paz. Exactamente. Y ustedes tienen una historia muy interesante. Tú mencionaste la justicia indígena. Sí. Claro, la justicia indígena no podrá funcionar para todo, para delitos de cuello blanco, etc. Pero la idea de la justicia, como yo lo entiendo, ¿sí? No soy experto en eso, pero es recuperar la paz alterada dentro de una comunidad. Son otros valores, cambiar el esquema de los valores también desde la norma, que es recuperas la paz y más que nada tienes respuesta y das respuesta. Y es una respuesta que no demora ni mucho ni poco. Es una respuesta que es analizada por miembros, como tú dices, involucrar a la comunidad, miembros de la comunidad que buscan es una tranquilidad y que se aclare y que se dé la respuesta a través de un proceso del por qué se cometió una inconducta dentro de la comunidad. Exactamente. Eso sería... Es claro, es bastante complejo el asunto de la justicia indígena, pero también es importante que si tienes algunos valores también, si quieres, de orden más del modelo de derecho que tiene el Ecuador. Y hay modelos que te permiten un poco más estas cosas. Claro, si no reconocíamos, por ejemplo, el pluralismo jurídico, también era bastante difícil, porque el mismo derecho penal trataba de absorber, como tú dices, meter todos en un mismo saco. Pues claro, esto debilitaba justo estas construcciones que pueden hacerse desde sus propias nacionalidades, y puede hacerlo el Ecuador desde sus propias estructuras, de la sociedad, la comunidad, de cómo se maneja. Con esto también quisiera que, Estefan, si nos das unas pistas. Claro que no podemos resolver todos los problemas con el derecho penal, pero bueno, se ha focalizado la investigación realizada en varios elementos, ¿no? Como veía ayer, los delitos leves, que se pueden hacer algunas cosas con respecto al procedimiento abreviado. Claro, hay unas respuestas que sí se pueden dar a través de las conclusiones que se entregaron. Entonces, si nos compartes cuáles serían estas sugerencias, recomendaciones, qué podríamos hacer con respecto a esto, porque es una realidad bastante crítica. Sí, o sea, la realidad es tan crítica que requerimos ahora un cambio radical. O sea, así no podemos vivir, ¿no? O sea, estamos violando los derechos sin ganar nada, ¿no? Eso hay que cambiar. Y bueno, yo puse al final un par de conclusiones y recomendaciones. Eso sería básicamente limitar la aplicación de los procedimientos directos y el procedimiento abreviado para entre comillas, obligar a los operadores de la justicia a aprender a litigar, para que no tienen esa salida, buscar el amparo en la conciliación, en el procedimiento abreviado, etcétera, etcétera, sino obligar a los entes de la investigación, a la policía judicial, a investigar bien. En caso contrario, tenemos una exclusión de la prueba, etcétera. O sea, la idea es aprender a litigar, realizar una práctica de la prueba, aprender la interrogación, que no solamente el parte policial, básicamente muchas veces el parte policial es la sentencia anticipada.
Eso se debe, es producto de las faltas técnicas de la investigación y, como había dicho, que los operadores de la justicia de verdad están obligados, se ven obligados a litigar y no solamente tramitar. Por eso, reducir el ámbito de la aplicación del procedimiento abreviado y directo y de pronto superar totalmente el tema de la lógica de la flagrancia, de la celeridad. O sea, no salir un poquito de esa vista tan superficial. Y otra cosa es, la segunda recomendación es un país con pocos recursos como el Ecuador. O sea, los políticos deberían ser tan honestos explicando que nosotros con nuestros recursos, a través del derecho penal, no podemos solucionar todos los problemas de la sociedad. O sea, ahí deberíamos entrar a un debate democrático diciendo, bueno, nosotros tenemos 200, por decir algo, 200 tipos penales. De esos 200 tipos penales solamente se aplica 5. 190 quedan en impunidad. Porque todo está enfocado en delitos de drogas, en hurtos, en robos. Lo demás no ocurre. ¿Es de verdad? ¿Queremos eso? ¿O queremos un sistema penal que se dirige contra como delitos más graves? O sea, ahí necesitamos como pensar cómo queremos aplicar de verdad el derecho penal. ¿Queremos investigar jóvenes en los parques públicos que llevan 3, 4, 5 gramos de marihuana? ¿O queremos investigar y procesar peces gordos? ¿Dónde colocamos, dónde nos enfocamos? Eso debería ser el resultado de un debate democrático. El tema también de la despenalización o de excluir ciertos tipos. O de la prevención a tiempo. También, claro, es parte de la política criminal, tenés un montón de elementos de política económica, gasto fiscal. Es que hablamos de prevención, Estefan, hablamos de prevención, pero no nos damos cuenta que la prevención, si fuera tan aplicada, tan bien aplicada, como yo suelo llamar, en los niños, decirles las conductas y las inconductas hasta el tiempo que se gradúan en el colegio, entonces tendrían respuestas realmente a la sociedad, daríamos respuestas a la sociedad, porque se formarían personas que realmente ya salen con un conocimiento de lo que, no digo lo que es bueno o lo que es malo, pero de lo que tiene que respetarse y de lo que tiene que ser apreciado dentro de un contorno de paz. Entonces es importante la educación. Por eso usted decía más de la cultura, porque la cultura nuestra es maravillosa, pero la educación ha tenido falencias desde la escuela, desde el colegio, y la educación y la construcción, la educación penal tiene que venir desde la infancia para poder tener resultados de optimización de la verdad. Y ahí el Estado debería como gastar su plata, ¿no? O sea, ahí también es el problema el problema un poquito del populismo penal en América Latina es que tenemos cifras súper altas de desigualdad, etcétera, de pobreza, falta de oportunidades, y la única respuesta del Estado es más penas, más cárcel. Eso no funciona, eso ya sabemos desde hace como 20 años, 30 años. O sea, eso no puede ser la solución. Pero si, digamos, hay como un delito grave aquí en la calle, en el centro de Quito, que una señora de 60 años es asaltada, etcétera, ya vamos a aumentar la pena. Ya, eso no funciona, porque busquemos otras ideas como la prevención y también la despenalización. O sea, es como si el sistema judicial penal se ocupa en investigar y procesar delitos pequeños como jóvenes que tienen 3, 4, 5 gramos de marihuana, no pueden investigar delitos más importantes, más graves. O sea, ¿dónde queremos aplicar el derecho penal? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta hoja blanca serían todos los delitos que se cometen en una sociedad. Lo que estamos haciendo nosotros, dedicarnos a ese triángulo aquí abajo. Diciendo, sí, estamos trabajando, estamos saliendo con cifras, la policía puede, como decía, sí, hemos como encontrado 500 gramos de marihuana este fin de semana, etc. Pero es una fachada, es un show, ¿sí? Eso no es aplicar al derecho penal, ¿no?
Y yo creo que eso también sería como la primera solución, entrar a un debate no populista, sino popular. ¿Qué queremos hacer con los pocos recursos que tiene un país como el Ecuador? ¿Qué queremos hacer con los pocos fiscales, los pocos jueces que tenemos? ¿Dónde lo aplicamos? ¿Sí? Todo esto va acompañado de muchos más aspectos, como lo decía Fabián, y también a muchos hablan desde los sustitutivos penales. O sea, claro, es ético muchas veces tratar de poner un tipo penal siempre y cuando logre superar un montón de problemas, como el de educación, como el de la salud, como el de la vivienda. Claro, si yo aseguro todas esas cuestiones de la sociedad, yo puedo de ahí pensarlo hipotéticamente de que algún tipo penal me puede funcionar para incluirlo. Pero si yo no hago eso, que sería la fase preventiva, que sería también el uso de los recursos, de la economía, todo esto, claro, podría hacer que funcione el derecho penal de esa manera, pero si ni siquiera tengo eso, mucho menos es empeorar la situación por lo menos de un país que está trabajando con ese derecho penal. O sea, en una palabra, no necesitamos una mano dura, sino una mano inteligente. Una mano sabia. Gracias. Bueno, querido Estefan, Milton, es grato ser parte de esta investigación. Habíamos conversado hace tiempo atrás, mucho tiempo, y pensamos que esto nunca iba a tener un resultado tan bueno, tan admirable como lo tienes, y eran las ansias que veníamos hablando. Ya queremos ver el resultado de esta investigación. Y más allá de una investigación es el mensaje. Queremos agradecerte, Estefan, por la oportunidad que nos diste de vincular la cooperación alemana, la Secretaría de Derechos Humanos, la cátedra, la docencia universitaria, para poder entregar no un documento y letras, sino para poder entregar realmente un criterio valioso que busque sociedades mejores, sea la ecuatoriana, sea cual sea la sociedad, pero estamos en una sociedad mundial a la cual nos debemos y con la cual tenemos que entregar respuestas válidas, valiosas, como la que tú has hecho. Ya, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Muchas gracias también a Milton, gracias por el trabajo que hemos hecho. ¿Y cuál sería el mensaje para los alumnos con los que trabajaste? Sí, o sea, ante todo, muchas gracias. O sea, toda esta investigación no hubiese sido posible sin el esfuerzo de los alumnos, y que toman en serio los resultados, que toman en serio la norma, la Constitución, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que no solamente son palabras, sino la Constitución, los derechos, deberían dirigir, orientarnos en nuestra práctica cotidiana como juristas, ya fiscales, jueces o abogados. O sea, que eviten la tentación de someterse como a una costumbre, a una práctica, sino enfrentar esa práctica con las normas, con la Constitución, con la Convención Americana para mejorar. Eso sí, eso sería mi pequeño mensaje. Milton, continuamos y te agradecemos igual. Tú, Milton, ¿cuál sería el mensaje que nos terminas dando después de tu experiencia en esta investigación? Yo creo que siempre hay que pensar y repensar no solo la vida en general en estos aspectos, sino también el rol que cumplimos ante la sociedad. Y ahí vincular siempre tanto la administración pública, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, la misma parte judicial, la cátedra, la sociedad y el sentir de cada estudiante, en este caso los estudiantes que se comprometieron y dijeron vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener un resultado que no es el informe, que no es quizás un certificado, sino que vamos a conocer qué está pasando con la realidad del Ecuador y vamos a saber qué podemos hacer al respecto. Y si estamos por lo menos estudiando Derecho, creemos que tenemos las herramientas más necesarias para pelear contra eso, porque el derecho y los derechos son límites al poder. Entonces, detrás de todo esto hay poder. Y el poder que quieren evitar ellos es ese abuso, esa arbitrariedad, eso que genera más vulneraciones de derechos. Entonces, mi mensaje va por esa línea que los tanto estudiantes o los docentes catedráticos, todos nos involucremos en ese sentir de querer luchar contra este abuso de poder y hacerlo con las mejores herramientas. Bueno, yo me ratifico nada más diciendo que
La Facultad de Derecho ya no está para graduar abogados, ni diplomados, ni titulados. La Facultad de Derecho está para graduar seres humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.